Hola mis queridos estudiantes, soy la profesora Glenia Chávez. Vamos a continuar el día de hoy con la unidad número 6. Sean bienvenidos a la misma. A continuación, vamos a observar una linda imagen que hace una gran reflexión sobre lo que vamos a analizar en la destreza en esta clase. Y en este momento vamos a detallar el nombre de la unidad, que es estrofas, consultas y encuestas. A continuación, igualmente, observen esa hermosura de imagen en la cual todos nos gustaría estar presentes en este momento, pero nos toca quedarnos en casa. El objetivo de la unidad es explicar, usar y componer poemas, publicidad y encuestas mediante la aplicación de las propiedades textuales en la comprensión y producción de estos textos para usar, diseñar, apreciar y criticar desde la expresión artística en situaciones comunicativas de distinta índole. Muy bien, continuando, es importante también tomar en cuenta el eje transversal de la unidad, que es el siguiente. Cuidado de la salud y hábitos de recreación. Estamos en una época de crítica en la cual tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y tener hábitos de recreación dentro del hogar. Es importante también determinar que dentro de la unidad vamos a encontrar 4 palabras en quichua, que es suma manqueña, saber comer, suma humaña, saber beber, suma iquiña, saber dormir y suma tocoña, saber danzar. Muy bien. Vamos también a analizar las destrezas con criterio de desempeño que vamos a analizar justamente dentro de literatura. Interpretar un texto literario desde las características del género al que pertenece. La segunda, elegir lecturas basándose en preferencias personales de autor, género, estilo, temas y contextos socioculturales. Y la tercera, componer textos creativos que adapten o combinen diversas estructuras y recursos literarios. Muy bien. Continuando, aquí tenemos un hermoso verso que conforma una estrofa que dice: puedo perderte, puedo odiarte, pero es imposible poder olvidarte. Como podemos apreciar aquí, esto hace mucha énfasis a la rima. Vemos aquí que cada una de ellas, cada una de las últimas palabras tiene una rima que al leerla pues se la escucha de una forma muy bonita. Ahora la pregunta es, ¿qué es poesía? Simplemente poesía es la manifestación de la belleza o de los sentimientos por medio de la palabra que genera determinadas emociones al lector u oyente. Igualmente el poema es sinónimo de poesía. Es un texto en prosa o verso en el que se expresan sentimientos del autor. Tomen en cuenta que el autor juega mucho con las palabras, se vale de muchos recursos estilísticos, ¿sí?, para que embellezca el mensaje y tenga un significado el texto. Es importante también recordar, chicos, las características del poema que en clases anteriores ya hemos analizado. Estos son versos, estrofas y rimas. Aquí tenemos la estructura de una poesía. Se llama la poesía El Niño Yuntero. Podemos observar que es un poema. El poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas, como podemos observar aquí. ¿Qué es el verso? El verso es el conjunto de palabras que se encuentran en cada una de las líneas y la estrofa es el conjunto de versos. Entonces podemos apreciar ahí el verso, la estrofa y todo esto forma el poema. Muy bien, continuando con la clase, tenemos aquí un pequeño videíto.
Muy bien, continuando con la clase, entonces aquí tenemos que el verso es simplemente cada una de la línea de un poema. La estrofa, conjunto de versos, hay que hacer énfasis en eso. La rima es la semejanza de sonido que se da a partir de la vocal tónica de la última palabra de cada verso. Recordemos también que en la rima encontramos rima consonante y rima asonante. Simplemente la rima consonante es cuando si se repiten vocales y consonantes en el mismo orden, se dice que la rima es consonante o perfecta. Y la rima es asonante, si la repetición solo afecta a las vocales, se llama asonante, ¿sí? Todo eso es importante recordar. Aquí tenemos un ejemplo de una estrofa. Qué hermosa pelota que siempre rebota, me trae recuerdos, historias y juegos. Entonces aquí vemos el verso, vemos todo esto, forma la estrofa y cada uno de los versos tiene rima. En este caso tenemos aquí la rima consonante. Muy bien. Igualmente acá tenemos, es importante también recordar, chicos, tomando en cuenta que esto ya hemos visto en clases anteriores, sobre las partes que tiene un poema. El poema tiene título, boda de flores, verso, aquella rosita, estrofa es la que está encerrada ahí en un rectángulo y el autor es el señor que está acá en la parte inferior que dice José A. del Rosal. Entonces sencillamente es importante recordar todo esto para poder analizar lo que vamos a observar en la próxima clase, ¿ya? Es importante también que ustedes tomen en cuenta que todo poema se lo puede analizar tal cual tú analizas un texto, un libro, por capítulos, etc. Entonces tenemos aquí que todo poema, lo primero que tú tienes que ver, que tenga un título, ¿ya? Que tenga autor. La clase de poesía, si es lírica, heroica, religiosa, la forma, si está en estrofas, en versos, en sílabas. Tomando en cuenta que todos estos elementos son importantes para formar el verso y la sílaba forma el verso y los versos forman las estrofas. La rima, que sí es consonante o asonante, y los recursos literarios son aquellos que le dan hermosura y le dan un sentimiento poético al poema. Todo poema tiene un mensaje. Recuerden que tiene que tener un tono adecuado y una reacción personal en la persona que lo hace. Aquí podemos observar, tenemos un ejemplo de un poema de Gabriela Mistral que se llama Dulzura. Es justamente dedicado a la madre. A continuación, chicos, a esto quería llegar. Justamente dentro de los poemas vamos a tomar en cuenta que el poema está estructurado por estrofas, versos, ¿sí? Y la sílaba métrica que tiene. Entonces vamos a ver justamente lo que es la estrofa. Así que observen detenidamente, por favor. Tenemos aquí, la estrofa es un conjunto de 2 o más versos relacionados entre sí por el número de sílabas. Tomamos el acento y la rima. Segundo, están conformados por un conjunto de versos cuyo número y medida se repiten a lo largo del poema. Esto le otorga una extensión, rima y ritmo que son característicos de todo poema. Y tercero, están presentes en la poesía y también en distintos tipos de composiciones. Por ejemplo, en canciones de la música popular, letra del himno nacional, en todo tipo de este tipo de texto. Muy bien, continuando con lo que estábamos conversando, decimos que existen muchos tipos de estrofas que justamente tienen que ver con la métrica tradicional que analizamos igualmente. Tenemos que ver el número y el tipo de verso que es lo que contiene. Recuerden que la estrofa, el verso y la rima son elementos de la poesía. A continuación vamos a hacer un análisis de los tipos de estrofa. Aquí tenemos este ejemplo. Estrofa de 2 versos se llama pareado. Los versos pueden ser de arte mayor o arte menor, riman entre sí, y la rima puede ser asonante o consonante. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, que tienen 7, pero como es una palabra aguda, se le aumenta una sílaba métrica y te tienes 8. Continuando, aquí tenemos también el terceto. Es una estrofa de 3 versos, ¿sí? Simplemente aquí podemos observar un ejemplo. Entonces tenemos 1, 2 y 3.
Y observamos aquí que termina en ento, viento, acento, ento, aliento, ento. Entonces tenemos aquí que por lo general termina en una rima consonante. Tenemos aquí una cuarteta. La cuarteta tiene 4 versos de arte menor, son octosílabos, con rima consonante, es una cuarteta. Aquí podemos observar, si nos ponemos a contar detenidamente, vamos a observar que tiene 8 sílabas métricas y tenemos 1, 2, 3 y 4 versos. El cuarteto, estrofa de 4 versos, pero no tiene 8, tiene 11, 11 sílabas métricas con rima consonante. Entonces aquí tenemos el esquema métrico, ¿no? Aquí podemos observar 1, 2, 3 y 4. Al contar me voy a encontrar que tiene 11 sílabas métricas. La redondilla es una estrofa de 4 versos octosílabos con rima asonante o consonante. Ojo, rima la primera con la cuarta. Podemos observar puedo, miedo. Rima la segunda con la tercera, caer, y tener, Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta para poder reconocer la redondilla. Yo les voy a leer este tipo de estrofa para determinar a qué estoy hablando. Colores y más colores. Colores te doy, mi niña, para que pintes el jugo de la naranja y la piña. Desde el primer momento que yo lo estoy leyendo, le encuentro algo jocoso, algo alegre. Justamente eso se llama copla. La copla está formado por 4 versos de arte menor con rima sonante entre el segundo y el cuarto verso. Observen, niña, piña. Entonces tenemos aquí iña, iña. Y hay que se lo reconoce. Aquí tenemos el soneto. El soneto está formado por lo siguiente. Observemos, la primera estrofa es un cuarteto, la segunda es un cuarteto, la tercera terceto y la cuarta terceto. Al sumar me van a dar lo siguiente, que el soneto es una composición poética formada por 14 versos de arte mayor. ¿Ya? Recuerden que el arte mayor es el que tiene más de 8 sílabas métricas. Aquí tenemos una décima. Vamos a ver lo que es una décima. Estrofa formada por 10 versos octasílabos. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí tenemos un resumen. Tipos de estrofas por su forma, 2 versos, 3 versos, 4 versos. Aquí podemos observar 2 versos pareado, 3 versos terceto, 4 versos cuarteto, dependiendo cómo termine el número de la sílaba métrica, ¿no? Redondilla y la copla. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De pronto, desde el primer momento que yo empiezo a leer, la estrofa primera dice, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Sencillamente esto es una canción. Recuerden que las canciones están formadas por estrofas, las estrofas por versos y los versos por sílabas métricas. Recuerden eso, esa secuencia. Entonces sencillamente es una canción muy bonita dedicada al amigo, a la amistad. Vamos a terminar esto diciendo lo siguiente a través de un organizador gráfico, que es la estrofa y cuáles son sus clases. Aquí podemos observar el concepto, la importancia y las clases de estrofa en este organizador gráfico. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo les agradezco mucho por su atención. Nos veremos en una próxima clase de lengua y literatura. Hasta pronto.